Este 18 de enero se cumplieron 30 años de la masacre de La Rochela, uno de los peores crímenes del narcoparamilitarismo en el país. 3 décadas después, un equipo periodístico de Noticias Caracol recorrió los lugares emblemáticos de este crimen contra 12 funcionarios judiciales que estaban cumpliendo con su deber. Informe especial. En la muy larga sucesión de atrocidades en Colombia, la masacre de La Rochela merece capítulo aparte. Las imágenes de 2 camionetas oficiales agujereadas por las balas y de 12 funcionarios judiciales tirados sobre la carretera panamericana en Santander, inermes, anegados en sangre, idos ya, quedaron para siempre en la retina de la barbarie nacional. Ocurrió el miércoles 18 de enero de 1989. Situación dantesca, macabra. Habían como unas 10 o 11 personas asesinadas, acribilladas, amordazadas. Les habían dado el tiro de gracia y tenían el cráneo explotado y estaban dispersos en la vía. Jesús Villamizar fue el único fotógrafo que llegó al lugar horas después de la salvajada y con su lente captó la sevicia de los asesinos de la comisión judicial que justamente investigaba la estela de muertes del narcoparamilitarismo en el Magdalena Medio. Dice Chucho que jamás lo escuchó la justicia, que ningún fiscal preguntó por él y que hoy quiere decir una verdad que tiene atragantada en el pecho desde hace 30 años. Fue algo impresionante, que habían sido como unas bestias de la muerte. Según su relato, a 3 kilómetros de la masacre, justo antes de llegar al sitio, se topó con los carros en los que iban los paramilitares que ejecutaron el crimen. Y, tras decirle que siguiera de largo, que más adelante encontraría su noticia, la mirada de uno de ellos lo dejó petrificado. Me llamó mucho la atención que dentro de ese Jeep, al pie del chofer, del piloto del chofer, iba un extranjero. Y yo enseguida lo reconocí a ese extranjero. Se trata de Yair Klein, el mercenario israelí. ¿Usted está convencido de que ese señor era Yair Klein? Sí, claro que sí. Yo recuerdo porque yo lo había visto ya en videos de noticias, de algunas noticias nefastas que han sucedido del entrenamiento de los paramilitares y otras cosas. A mí me dio mucho miedo al ver ese señor. Es la primera vez en el expediente impune de La Rochela, donde solo han sido condenados unos cuantos gatilleros, que un testigo presencial ubica al exmilitar israelí Yair Klein en el lugar de la masacre. Se trata del hombre que a finales de los años 80 llegó a Colombia para entrenar a los sicarios del paramilitarismo y del capo Gonzalo Rodríguez Gacha. Los mismos matones que ejecutaron tiempo después unas 40 masacres más y de donde salió Jaime Eduardo Rueda Rocha, el asesino de Luis Carlos Galán. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Aunque fue condenado a 10 años de prisión, Klein jamás regresó al país para encarar los muertos a su espalda. Esta masacre fue un aviso a todo el Poder Judicial. No nos pueden tocar, no nos pueden investigar. O al que lo haga. O al que lo haga, como le dijeron a uno de los familiares de los asesinados en la masacre de La Rochela. Le dijeron, no sigan clamando justicia porque le acabamos su árbol genealógico. La cruda radiografía es de Alberto Donadío, el reputado periodista de investigación que ha seguido en detalle la azarosa huella mafiosa de los responsables de este desangre. Hubo un concierto para delinquir entre delincuentes paramilitares, narcotraficantes y autoridades que les permitieron cometer todas estas atrocidades. Fue un pequeño palacio de justicia en el Magdalena Medio, lo que ocurrió en esta masacre. Virgilio Hernández Castellanos ha tenido que vivir con los fantasmas de esa masacre. Su padre, Virgilio Hernández Serrano, entonces secretario de un juzgado de San Gil, fue una de las 12 víctimas de La Rochela. 30 años después, lo acompañamos a los lugares emblemáticos donde se planeó y ejecutó el exterminio. Primero estuvimos en Barrancabermeja. El operativo para entramparlos, para llevarlos allá como ovejas al matadero, ¿cómo se da? Enviaron a una persona, una aparente testigo, para que los hiciera trasladarse hasta la zona de La Rochela, donde ya tenían perfectamente planeado la acción criminal en buscarlos, retenerlos, asesinarlos y dejarlos sobre la carretera. La comisión judicial investigaba en esa época otra masacre, la de los 19 comerciantes, asesinados y desaparecidos por las autodefensas en 1987. En las afueras de Barranca, emisarios de Gonzalo Rodríguez Gacha, así como el jefe paramilitar Alonso de Jesús Vaquero alias Vladimir, se reunieron con agentes del Estado y un político que jamás fue tocado para fraguar el crimen. La opción inicial era
matarlos, asesinarlos, picarlos y arrojarlos al río para que no pudieran ubicar sus cuerpos tal y como lo hicieron con los 19 comerciantes. Al final decidieron no desaparecer los cadáveres para mandar el mensaje clásico de los criminales: somos intocables. Después de casi 2 horas de recorrido, llegamos al corregimiento de La Rochela. Aparece ante nuestros ojos un cartel que reza: en vía de progreso. A su lado, la imagen de una virgen custodia ese propósito. Pronto llegamos al monumento que recuerda a las víctimas. Virgilio lo mira con honda tristeza. Fue aquí donde la comisión fue interceptada por los paras. Cuando usted ve esas fotografías de cómo quedaron los cuerpos, ¿usted qué ve? Veo el nivel máximo del horror y duele muchísimo cuando se trata de sus propias entrañas. ¿Cómo está su familia? Salimos del lugar para dirigirnos a la peña en la que fueron asesinados 12 de los 15 miembros de la comisión judicial. 3 se salvaron milagrosamente porque cuando los paras los estaban rematando con tiros de gracia, un camión de gaseosa subía por la vía. Los asesinos resolvieron irse pensando que nadie respiraba ya. Estacionan los vehículos acá, a 5 metros el uno del otro. Se bajan los conductores, que eran del grupo paramilitar. Entre tanto, los miembros de la comisión estaban todos maniatados. Todos maniatados en la parte trasera de ambos vehículos. Ok, ¿qué pasa después? Ellos los rodean. ¿Cuántos? Los rodean, dicen los sobrevivientes que aproximadamente unos 50 hombres armados con metralletas. ¿Y se hacen allá? Y se hacen en la parte posterior, a donde nosotros nos encontramos, y sueltan sus ráfagas de ametralladora contra los vehículos. Las instantáneas que tomó para la historia el fotógrafo Jesús Villamizar todavía nos martillan la memoria y por remotas que sean, el escozor no se va. Aunque sus destinos se cruzaron hace 30 años, a instancias del periodista Alberto Donadío, Jesús y Virgilio se dan la mano por primera vez. Gracias, Jesús. Y en un momento de la charla de la que fuimos testigos, se liberan del pasado mientras observan estas fotos terribles. Yo me siento muy feliz por todo lo que pude haber hecho, aunque yo digo que uno había podido haber hecho más, pero uno se siente impotente ante la situación. Por muy duras que sean esas imágenes, casi imposibles de asimilar, gracias a usted tuvimos la oportunidad de saber cómo murieron. Algunas lágrimas cayeron, pero los pechos se exorcizaron. 30 años pasaron ya y no hay un solo condenado como autor intelectual de la masacre. La Rochela sigue recordándonos que la impunidad campea en Colombia. Juan David Laverde, Noticias Caracol.